reflejar la curva de evaluación que tuvimos el día de ayer y vamos a completar la zona. Un dictado corto, pero para que nos va a ir ayudando a reflejar los conceptos. Te voy a poner la fórmula de B. Voy a poner la fórmula de aquí y aquí. Sí, señor. Y usted me va a dibujar la curva. Usted me dibuja la curva. Porque tiene para despertar. Excelente. Bien. Yo la veo bien dibujadita la H, pero la fórmula que dije no tiene la letra. ¿Qué significa esa fórmula? O sea, L por I existe, pero ¿qué es? Se llamaba la. ¿Puede existir alguna curva así? Perdón. ¿Qué? ¿Puede existir algún material así? Que tenga esa inclinación. ¿Ustedes creen? No. Puede existir el vacío. Porque el vacío es la nada. Entonces, nunca va a tener nunca va a tener saturación. Y la permeabilidad siempre va a ser 1. Es por eso que en los libros B igual en función de H. ¿En función de qué? De mi intensidad de esto de acá. ¿Y B qué era? Intensidad del flujo. B no era intensidad. Densidad de flujo. Entonces mi densidad de flujo va a estar en función de qué? De la intensidad de mi campo. Intensidad, pero si vamos puliendo un poquito más los conceptos, decimos que va a ser igual a aquí. Esto va a ser una constante, porque va a ser la cantidad de bobinas. Y esto, esta L, que digo aquí el compañero que era fuerza, que está ahí con el chicle haciendo un lobo, no es nada que ver la fuerza. Esto es cuánto en longitud, no longitud de bobina, esto va acá. ¿No es cierto? Esto también va a ser una constante, ¿o no va a ser una constante? Va a ser una constante porque en el transformador esto no voy a variar. Mi núcleo no va a variar. La cantidad de espiras en un transformador teórico tampoco va a variar. ¿Qué es lo que me va a hacer mover? ¿Qué es lo que me va a hacer cambiar la intensidad de mi campo magnético? La corriente, exactamente. Bien, eso era la introducción. Ahora continuamos. Disculpe, entonces, por ejemplo, cuando usted habla de la longitud que se mide todo el núcleo sería el perímetro, ¿no? O sea, supongamos una ocasión en la que ese núcleo se pudiera dividir. Esto, una cosa. No confundamos los conceptos. Me parece excelente la intención, pero perímetro, ¿qué es perímetro? Como la puerta de fuera. Alguien dijo por ahí, ¿qué es perímetro? Contorno. Pero el contorno está en metros cuadrados o en metros. Sí.
¿Quién dice que el perímetro está en 100 metros? Cuando ustedes compran una hectárea, ¿cuánto está en metros? El metro cuadrado. Claro, el área y la superficie son el metro cuadrado. Exacto. Esto es solamente esto es L. Y esto es igual a flujo por el área. Esto es metro cuadrado y esto es Weber. Weber sobre metro cuadrado es igual ¿a qué era? A Tesla. Entonces, esto de acá, ya lo hicimos en la otra clase. Esto de acá, supongamos que este cuadrado es mi núcleo, ¿no es cierto? Entonces, B, ¿qué es B? B va a ser la cantidad de flechitas que van a pasar ¿por dónde? Por la superficie del núcleo. Por el metro cuadrado. Es como que si, es como que yo le hago un corte, ¿no es cierto? Le hago un corte así, le hago un corte a mi núcleo y le hagamos una vista lateral, que lo veamos así. Este va a ser mi núcleo, ¿no es cierto? Este va a ser el metro cuadrado. Pero este núcleo va a seguir por acá, va a seguir por acá, va a seguir por acá, y va a volver otra vez a llegar por acá, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, hasta que llegue a cerrar nuevamente acá, es L. Esta distancia y esta distancia. Es por eso que tenemos en esta curva, tenemos metro cuadrado por un lado y por otro lado tenemos L, porque estamos viendo prácticamente cómo va a ser la curva de emanación de este material. ¿Qué material es este? Vimos 3 ejemplos. A este lo hemos bautizado como ¿qué? Como chapa magnética. ¿Que está conformada con qué material, Eduardo? Acero y silicio. ¿Dónde estaba el punto? ¿Aquí? En el codo. ¿Aquí? Sí. Y lo vamos a poner. Inclusive no dijo ayer que en realidad es un poquito más abajo. En la vida real sí, es un poquito más abajo. Y tenemos otro. Aquí tenemos un poquito mejor. Voy a borrar esta parte de acá. A ver, esto lo vamos a llamar como B1, después lo vamos a llamar prima1, aquí vamos a tener un H, aquí vamos a tener un H1, y aquí ¿qué vamos a tener? El punto de saturación. Saturación. Y H quiere decir que H es grande, ¿cierto? Pero aquí yo les hago la pregunta, ¿va a ser H grande o va a ser corriente? Miremos la fórmula. Esto H, si nosotros lo vemos desde un punto de vista eléctrico y dejamos un poco de lado las constantes matemáticas que puedo enfrentar, dijimos que esto es una constante, ¿no es cierto? Porque puede ser 5.000 vueltas, puede ser 3.000 vueltas, puede ser 1.000 vueltas, dependiendo de mi transformador. Para el transformador ideal que estamos llamándolo es N. Y N es una constante, que si yo quiero puedo decirlo 20, o puede ser 30, o puede ser 40. La longitud también va a ser una constante, o mi núcleo va variando en función del tiempo. No, la longitud que va a tener mi núcleo va desde que lo fabriquen hasta que entre en cortocircuito, va a ser lo mismo. Entonces son constantes. Entonces, ¿qué es? Y aquí va un poquito con una tarea que le voy a volver a preguntar al señor que está allá. Entonces,
¿Qué es lo que me va a hacer a entrar en saturación a mi transformador? ¿Cuál? La corriente. ¿Qué era la corriente de Inrush? El punto máximo cuando se conecta al transformador. Cuando se conecta a un transformador, correcto. Cuando nosotros energizamos un transformador, y no quiero ahondar en esto porque lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a trabajar con el transformador ideal, en función del sentido de la onda, vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito de la corriente de Inrush. Vamos a hablar un poquito de la corriente de Inrush que entra acá. Es una función senoidal. ¿Estamos? La tensión. Pero ¿qué es la bobina? En circuitos eléctricos, la bobina es un... ¿Qué tipo de circuito es la bobina? ¿Es un capacitor? ¿Es un resistor? ¿Es un? Y si nosotros vemos o nos acordamos de la materia de circuitos 2, ¿no? Naturalmente va a producirse un desfasaje entre los circuitos capacitivos, inductivos, y la resistencia la voy a tener en serie. Entonces, como es un transformador, es un circuito predominantemente inductivo, porque tengo muchas vueltas, muchas bobinas, ¿no es cierto? El núcleo lo voy a tomar como una resistencia. ¿Me dejo entender? El núcleo lo tomamos como una resistencia. Pero va a ser predominantemente inductivo por la cantidad de bobinas que está constituido un transformador. Entonces, ¿cómo va a ser mi corriente? ¿Va a estar en fase o va a estar dislocada de la tensión? Acordémonos un poquito. La tensión, este es mi voltaje, y cuando es un circuito resistivo, lo tenemos, ¿no es cierto? Este es voltaje y este es corriente. Están en fase, entonces mi voltaje y la corriente están en fase en un circuito resistivo. ¿Cómo va a ser en un circuito inductivo? Lo voy a tener desfasado. Entonces, si esta es mi tensión, por acá, entonces mi corriente va a ser una función cosenoidal porque va a tener un desfasaje 90 grados con 90 grados de mi tensión. Pero aquí prestemos atención, y aquí va relacionado a lo que me decía el compañero. En la corriente de Inrush, ¿no? Depende, decimos, cuando nosotros energizamos un transformador, ese transformador, la corriente de Inrush o la corriente de arranque, va a ser entre 4 y 8 veces su corriente nominal, ¿no es cierto? Bien, pero eso depende de qué cosa.
¿Qué pasa si yo cierro mi interruptor con mi interruptor de potencia, que es como mi interruptor que tenemos allí en la pizarra, cuando la tensión esté en punto cero? ¿Dónde va a estar mi corriente? En su valor máximo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cuando nosotros energizamos un transformador, y esto es de manera aleatoria, cuando nosotros energizamos un transformador y da la casualidad de que estamos cerrando su interruptor cuando hay un cruce por cero, o más aún, cuando está en cruce por cero, pero con una pendiente negativa de la tensión, mi corriente, fíjense esta parte de acá. Vamos a hacer con otro color. ¿Ven esta parte de acá? Aquí mi tensión está decayendo y mi corriente está en crecimiento. Entonces, esta corriente en crecimiento va a estar por acá. Entonces, mi transformador, el núcleo de mi transformador va a estar en saturación. Existe otro fenómeno que también se va a presentar cuando energizamos un transformador, que es cuando existe un flujo remanente. Eso lo vamos a ver un poquito ahora. Pero que se nos vaya quedando que hay dos opciones para que tengamos una corriente de discharge elevada. Una, cuando cerramos el interruptor y está la tensión en decrecimiento tendiendo a cero, ¿no? Cuando cerramos esto, cuando cerremos el interruptor y la tensión esté decayendo en cruce porque mi corriente va a estar elevada, ¿no es cierto? Y la otra opción que la vamos a ver a continuación es cuando esté en algo que se llama en un estado de un flujo remanente. ¿Cuándo se da el flujo remanente? ¿O cuándo se produce el flujo remanente? Y aquí una notita y péguenlo ahí en su cuaderno. A medida de que el transformador, ya sea transformador de distribución o transformador de potencia, sufre muchas energizaciones, ¿ya? O energizaciones, el núcleo queda con un flujo remanente. ¿Y qué me va a ocasionar eso? Fíjense, estamos hablando de que el flujo, esta densidad de flujo, queda con una memoria. El flujo en el núcleo, su densidad de flujo ya queda con una memoria. Entonces, cuando lo vuelve a energizar, en vez de que se energice por acá, se puede estar energizando cerca de la saturación. ¿Por qué? Porque el núcleo ya quedó como un flujo remanente. Bien, borramos esta parte de acá para que no se chique, porque lo vamos a ver más adelante. Pero es la introducción que viene con esto. Vamos a ver ahora esto.
Bien. Bien. Nos quedamos en etapa, creo que hemos estado ayer. Etapa 1. Yo no tengo una etapa. A ver. Sí, etapa ¿Zona 1. 1? Sí. A ver, lea usted que vino con el día de ayer para refrescar la memoria. Para que no nos Zona 1. En la etapa 1 podremos observar que los sonidos están favorablemente orientados respecto al campo. y comienza a crecer. Comienza a crecer, ¿qué cosa? La curva. O sea, comienza a tener una mayor densidad de flujo. ¿Por qué? Porque los dominios del material se empiezan a terminar de alinear, ¿no es cierto? Bien. Etapa 2. Al aumentar H, comienzan las rotaciones definitivas de los dominios magnéticos. Disculpen, las rotaciones definitivas de los... Dominios magnéticos. Este efecto, esta parte es importante, remárquenla, este efecto es irreversible, ya que el núcleo quedará con una densidad remanente aun cuando requiere de excitación. Y aquí abro paréntesis y préstenme todos atención. Fíjense, con una poquita H, el núcleo, los dominios del núcleo, ¿qué quiere decir? Las flechas, los átomos magnéticos del material y empiezan a ir alineándose. ¿Para qué? Para que el flujo empiece a magnetizarse en el núcleo del transformador. A medida que yo voy aumentando I, ¿no es cierto?, pasa de una densidad a otra densidad. Pero una vez llega a esta densidad próxima al codo, si yo lo desenergizo el transformador, se queda en esta posición. Se queda el núcleo ya se queda, vamos a llamarlo magnetizado. Y eso se llama flujo remanente, un flujo que ya queda en el núcleo. ¿No es cierto? Entonces, ahora pensemos un poquito más. Si entonces yo, por hacer una prueba a un transformador, una prueba eléctrica, porque quiero ver si el transformador está bien, lo energizo y después de 10 minutos lo vuelvo a energizar, ¿qué creen ustedes que pasará? Cualquier idea, ¿qué creen ustedes que pasará?
¿qué fenómeno va a pasar? No se olvide, lo energizamos por primera vez, estuvo acá. Lo energizamos por segunda vez, estuvo acá. ¿Dónde creen ustedes que va a entrar el flujo? Va a comenzar desde la etapa 2. ¿De dónde va a comenzar? ¿De De dónde? la etapa 2. ¿Comienza acá? Sí. No, lo energizamos por primera vez de aquí a aquí. Y lo energicé. Y de ahí me dijeron, ¿sabe qué, ingeniero? ¿Su apellido? Tramposo. Hinojosa. ¿Sabe qué, ingeniero Hinojosa? Sigue nuestro transformador normal. El ingeniero Hinojosa va a decir allá, desenergicen el transformador. Estuvo energizado por 15 minutos, hicieron las mediciones al transformador o le hicieron las pruebas al transformador y el transformador seguía en falla. Él tomó la decisión de desenergizar el transformador para detectar el problema. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el núcleo, quedó aquí. Él dice, revisamos por segunda vez, proceda a energizar. Nuevamente. De aquí se fue acá. En la segunda energizada ya quedó acá. ¿Estamos? En esta parte de acá, dice, etapa 2 de crecimiento irreversible. Pero crecimiento irreversible, ¿por qué o de qué? Porque ya estos átomos o estos vectores, para que lo hablemos matemáticamente, ya quedan en esta posición. Ya el núcleo del transformador se queda como un flujo remanente. Y si yo lo energizo por una tercera vez, ¿dónde creen que va a aparecer? Esto va a venir aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una determinada H, entonces ya va a partir con una intensidad mayor, entonces va a llegar a una que se llama saturación. Entonces, mientras más veces nosotros energicemos y energicemos un transformador, vamos a estar en este fenómeno. Vamos a llevarlo a saturación, vamos a llevarlo a saturación y vamos a salir. Vamos a llevarlo a saturación y vamos a salir. ¿Estamos? Aquí hay un video que quiero pasar. Esta parte. Bueno, creo que parece que le envié la publicidad. Sí. Error técnico. Mil disculpas, error técnico. Suele suceder. Espérenme un minuto. Permanente espacio publicitario. Mil disculpas, me jugó una mala pasada de ChatGPT. Ahí está. Ahora sí, la segunda es la vencida. No vayan a querer que, no vayan a pensar que quería que vean la publicidad. Y al segundo, por favor, todos al segundo. ¿Ya? Póngale todo el volumen, todo el volumen. ¿Lo escuchan? Véanlo acá. ¿Lo escuchan? Escúchenlo por un determinado tiempo. Callemos un ratito para que. Para que
lo escucha. Creo que ya lo escucharon. ¿Escuchan esa vibración en el transformador? Eso que estamos escuchando pasa en todos los transformadores, desde el más pequeño, desde el transformador de distribución de 100 kVA, 200 kVA, hasta el transformador de 50 MVA, 37 MVA. ¿Qué creen que es esa vibración? ¿Qué está pasando ahí? Fíjense de que el transformador está sin carga, está en vacío. ¿Qué quiere decir en vacío? Que no tiene nada abajo, no tiene carga. Solamente estamos energizando el transformador. Ese sonido. Eso se llama la corriente de impulso. Exactamente, la corriente de impulso. ¿Y qué está pasando en el núcleo? Vibrando. Está vibrando. ¿Por qué está vibrando? Porque ya llegó a saturarse. Tiene exceso de flujo magnético que está empezando. Ahora, eso dura un determinado tiempo y luego se va estabilizando. ¿Pero por qué se va estabilizando? Porque la corriente también se estabiliza. La corriente no llega desde 3 PU, desde un valor determinado y de su corriente nominal se va a una corriente de más o menos 8 veces su corriente de arranque, pero no se queda ahí, va disminuyendo. ¿Pero por qué va disminuyendo? ¿Por qué creen ustedes que va disminuyendo? ¿Cómo es nuestra tensión? Para estabilizarse la energía que requiere el transformador. Ya, pero ¿cómo es nuestra tensión? Es alterna. Nuestra tensión es alterna. Entonces, ese núcleo va a empezar a magnetizarse y desmagnetizarse, desmagnetizarse y desmagnetizarse. ¿No es cierto? Entonces, va a llegar a la saturación y luego va a ir de manera gradual estabilizándose hasta llegar a un valor de antecito de su codo o una corriente para que el núcleo, o una corriente, un valor donde el núcleo ya empieza directamente a trabajar. Ese sonido se puede magnificar, ¿ya? Si ese transformador en un corto tiempo se desenergizó y después lo volvieron a energizar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya quedó con un flujo remanente. Ya no está partiendo de vacío, ya está con un flujo remanente. Entonces, ese sonido puede aumentar. Y algo que él dijo muy interesante, esas son vibraciones. Y esas vibraciones, ¿cómo creen que está el núcleo cuando el núcleo está saturado? Súper caliente. Súper caliente está el núcleo. Y ahí entra lo que vamos a ver que se llama pérdidas por histéresis. Pérdidas por histéresis. ¿Por qué pérdidas? Por las pérdidas por histéresis son las pérdidas que están en el núcleo. En el núcleo, en ese efecto de ir haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto. ¿Me deben entender? ¿Claro? Bien. Etapa 3. Entonces, cuando escuchen eso ustedes en una industria, en una fábrica, es el comportamiento natural del núcleo. Guarda, ojo, de que si ese ruido permanece todo el tiempo, ¿ustedes creen que está normal o que hay algún problema? Si ese ruido se queda por mucho tiempo, le vamos metiendo carga, entra un motor, entra otro motor, entran aires acondicionados, entran procesos en la industria y sigue el transformador con ese sonido. ¿Estaría bien? ¿Estaría bien? No. ¿Dónde podría existir un problema? En el núcleo. Entonces, estas experiencias que les estoy dando para que si quieren se las anotan o las vayan escuchando para que cuando se topen el día de mañana.
Disculpe, y ese mismo sonido, por ejemplo, que hace el núcleo del transformador, también no es similar al sonido que hacen las láminas del núcleo. Cuando también Es eso, son láminas. Ajá. El Son choque de las láminas. láminas. Y eso no se debería mantener siempre. En un momento se No. estabiliza y deja de sonar. Exactamente. Ah, Si ese sonido continúa, Es porque existe algo en el transformador, algo en el núcleo del transformador. si seguimos aumentando H, etapa 3, los dominios continuarán alineándose hasta que todos estén alineados llegando a saturación. Pero, a ver. Pero ingeniero, ¿sabe qué? Sigo sin entender la presentación. Disculpe. Disculpe, ingeniero, sigo sin entender qué es esa saturación. Yo soy mecánico. A ver. Veo. N1. Otro colorcito para que se vea mejor. Bien. Cuando este núcleo esté saturado, quiere decir que no hay campo, no hay más campo, no puede sostener más flujo mi núcleo. Es como un balde. Ese balde va goteando, va goteando, va goteando, va goteando, hasta que llega a saturarse y está lleno de agua. ¿Y qué pasa cuando un balde lleno de líquido se llena? Se va. Entonces, en ese flujo, ¿por dónde creen que se vaya? externamente el núcleo. Externamente. Se ve por acá, 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 se ve por acá. Esa es la saturación. Cuando mi núcleo no puede, no alcanza, no tiene ya la capacidad para canalizar un flujo, entonces ese flujo se me va por todo. Un poquito más claro. Bien. Histéresis magnética o curva de histéresis.
Menos en un resumen. Vamos a anotar un poquito. La hipéresis magnética es un fenómeno natural que ocurre al magnetizar un material ferromagnético. Subrayado o poniendo corchete, comilla, donde éste mantiene sus propiedades magnéticas tras disminuir el campo magnético que ha inducido. Claro. ¿Qué parte, señor? Sus propiedades magnéticas tras disminuir El campo magnético que ha inducido. ¿Qué? Cosas toro. Vamos a... Bueno, quería poner el proyector para no dibujarlo, pero me va a tocar dibujarlo. Me van a tener paciencia porque mis dibujos son... Ya. Muy rayado, ya. Mucho. Coño. Sí. Siempre cambia de manera. Bueno, sí, capaz de que igual
Quinta sacata. Quinta sacata. Quinta sacata. Oh. No te veo. No te entiendo. No te entiendo. ¿Cómo te pasa? No sé el nombre de la Ayer sí. Bueno. El problema con Tapia, pues, prefiero el problema con Tapia. de Silvio de Sábado. Verdad, su reunión. Lima, ya de este tipo, ¿no? Se llama este sí está en el framework, ¿no? Se podría apuntar aquí, pero pesa mucho. No sé qué. ¿Sabes qué? No falta que le ponga agregado. No, falta dos poquitos en el medio. Grave error, era aquí. No, parece que no tiene muchas líneas de Esto es importante y les voy a dictar, presten un ratito de atención chicos, les voy a dictar el punto 1, 2 y 3, lo explico, les voy a dictar el punto 4, 5, 6 y le explico. ¿Meta? Para que escriban y les explico, escriben y les explico.
¿Ya? Lo vamos a hacer, lo voy a resumir lo más rápido posible. Esta parte es interesante. Punto aparte de lo que vieron antes que se me vayan. La histeresis magnética da lugar a unas pérdidas de energía que se manifiesta en forma de calor ¿dónde? Núcleo. Calor en el núcleo. A esto se llama pérdidas por Histeresis. ahí lo que dijo el compañero Janco. Pérdidas por histeresis. Con el objetivo de reducir estas pérdidas por histeresis, los núcleos se construyen con materiales ferromagnéticos. Terminen de copiar la gráfica porque he visto que algunos están a media. Terminen de copiar para que me presten atención. Chicos, desde esta clase empezamos ya con el corte de los transformadores. Y los insto y los incentivo a los eléctricos y a los electromecánicos a tenerle cariño a la materia porque es la que va a ser nuestro sustento el día de mañana. No se preocupen si lo copian que es mal y el dibujo no está muy bueno, pero lo van a ver en toda la bibliografía así. Libro que agarren lo van a ver así, no te lo van a pegar. Ahora, abro la pregunta. Vamos a hacer dos preguntas hoy. La primera, escuché a alguien que dijo ya con materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos son los que tienen un comportamiento más aceptable. ¿Para qué? O los que tienen una mejor Permeabilidad. Exactamente, los que tienen una mejor permeabilidad, lo que nos van a facilitar el camino del flujo magnético a través del núcleo, correcto. Entonces, y presten atención acá, mientras el material con el que está fabricado el núcleo, vamos a ponerle, sea más ordinario, esto, todo lo que está aquí, dentro de esta silueta, de esto que parece una batata o un camote, que te digo, el puro de la batata, ¿te parece un camote? Más o menos así. Entonces, todo lo que está dentro de esta curva se llama calor, se llama pérdidas. Pérdidas que alguien las va a tener que pagar. En este caso, lo va a asumir ¿quién? El núcleo. No vamos a tener un buen comportamiento del núcleo. Por ende, sí vamos a tener muchas pérdidas. ¿Dónde? En el núcleo. Les voy metiendo la palabra pérdida porque es algo que vamos a ver en el segundo capítulo y vamos a trabajar con ensayos para determinar pérdidas también en el núcleo.
¿no es cierto? Porque si no tenemos un núcleo de buena calidad, nuestro transformador no va a tener un buen rendimiento. Tanto así que las dos pruebas más importantes que ustedes tienen que pedir el día de mañana cuando compren un transformador o cuando lleven un transformador a un laboratorio son pérdidas en el núcleo y pérdidas en el bobinado. ¿Ya? Bien. Me hice un resumen mental que se lo voy a dictar. ¿Qué es lo que pasa en cada tramo? ¿Qué es lo que pasa en cada silueta de esta curva? ¿Qué es lo que pasa entre A y B? ¿Qué es lo que pasa entre B y C? ¿Y qué es lo que pasa entre C y D? ¿Cierto? Ahora, préstenme atención a una cosa. ¿Cómo están las flechitas de B a D? Hacia abajo. ¿Y cómo están las flechitas de D a B? Hacia arriba. ¿Cómo es nuestra tensión en nuestra red? Alterna. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debido al comportamiento de qué cosa, de nuestra corriente, en nuestra tensión que le vamos a aplicar, ¿se acuerdan de esto? Bien. Constante. ¿No es así? Esto es porque no es el valor pico, lo hemos visto, lo hemos deducido matemáticamente que es el valor Reynolds square, que es la RMS. N es una constante M. Y N es las espinas. F es la frecuencia, que también es una constante, tanto aquí en Santa Cruz, en Cotoca, La Guardia, Cuatro Cañadas, Patacamaya, no sé, en Piñazón, desde el norte a sur, desde Pando a La Paz, siempre 50 Hz. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que prácticamente me haría variar esto de acá? Si esto lo tomo como constante, el flujo magnético. Si yo despejo flujo magnético de acá, de este señor, es igual, habíamos dicho, a flujo sobre área. Si yo despejo de acá, paso esto acá, ¿qué estoy trabajando acá? La densidad de campo magnético. Ah, qué interesante. Pero también habíamos dicho que B está en relación de qué? De mi intensidad o de, vamos a llamarlo, de mi fuerza magnetomotriz sobre la longitud de mi núcleo y de qué? Permeabilidad. De mi permeabilidad. Interesante. Entonces, la densidad del flujo magnético va a estar en función de la calidad que sea mi núcleo. Esto, para cuando ustedes tengan la posibilidad, y sé que lo van a hacer, comprar un transformador para ENDE, para CRE, para EFE, para cualquier empresa de potencia, y le pidan al fabricante la parte constructiva del núcleo, esto, mientras más chato, mientras menos panzón, o sea, mientras más la silueta esté más corta, mucho mejor, porque mi transformador va a sufrir o va a tener menos esfuerzo calorífico. Y si nosotros somos mecánicos y nos gusta hablar de calor, mientras menos pérdida. Bien. Ahora,
Usted, ¿qué es lo que puede ver en el tramo AB? Una curva logarítmica. ¿Dónde la ve? En la curva de natación. Es esto de acá. Es como que si yo haga control C. Como que si haga control C. Y lo pegue acá. Pero ¿por qué, ingeniero, control C, control V? Porque esto es lo que me dice, es la huella digital de qué, de cómo está constituido, de qué materiales está constituido mi núcleo. Entonces, para encontrar las pérdidas por histéresis, las pérdidas por calor que va a tener mi núcleo, yo tengo que partir de algo, tengo que partir de un horizonte. ¿Y dónde parto? Parto de acá. Entonces, esto de acá es este. Y ahora, ¿qué creen ustedes que es esta parte de acá? Ese núcleo. Fíjense, BR es la densidad, lo que estábamos hablando, residual. La parte residual, la parte de que a medida que yo empiece a tener o a aumentar mi intensidad, voy a aumentar y voy a llegar hasta un punto de saturación. ¿Y cómo podemos dejar de saturar un núcleo? Desmagnetizándolo. Pero pensemos un ratito. Nuestra tensión primaria o nuestra tensión de la red tiene un señor encapuchado que se llama frecuencia. Entonces, la tensión de nuestra red va a estar, supongamos que esta es mi tensión. Y tenemos ¿ya? Entonces, esto ¿qué quiere decir esto? Que con la frecuencia que con la frecuencia de 50 Hz voy a tener un valor, bueno, teóricamente, deductivamente, voy a tener un valor mínimo y un valor máximo. Lo vamos a llamar el máximo para que sea la onda sinusoidal matemáticamente, la cual estamos describiendo acá. Aquí interesante, W es igual a 2pi frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia con la rapidez que va a estar girando esta onda en nuestra red, ¿no? Pero va a tener valor positivo, valor máximo y un valor cero, nulo, decreciente, cero, máximo, o si queremos llamarlo un P máximo, no lo trabajemos con absoluto, trabajémoslo con valor P máximo negativo y un P máximo positivo, y va a tener un cero. ¿Qué va a estar pasando en el núcleo? Va a estar magnetizándose, y desmagnetizándose, ¿no es cierto? Eso es esto que tenemos acá. Pero es como que si hayamos tomado una fotografía de esta parte de acá, donde tenemos el crecimiento y su saturación y su decrecimiento. ¿Por qué? Porque voy a tener una saturación máxima positiva, si no quiero llamarla, y voy a tener una saturación negativa máxima. Exactamente. Escribamos y llegamos.
chapa magnética para mantener el flujo, mientras más chico sea, porque el material es mejor, menos pérdida y menos calor. Eso sería como el espectro de la energía, entonces. Perdón, creo que le he dado. Bueno. Es el espectro de la energía, supongo, ¿no? Totalmente es energía, usted lo acaba de decir. Como un espectro. Porque va a ser el trabajo que va a realizar mi bendito núcleo para mantener un flujo constante y que mi bobina secundaria la pueda aprovechar. ¿No? Es como que a los que les gusta el fútbol. Mientras ustedes tengan un partido, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mirarlo, me gusta jugarlo. Mientras, cuando ustedes tienen un partido muy difícil, gastan más energía o no. O si están con unos compañeros que no son muy habilidosos, tienen que correr para atacar y tienen que correr para defender. O si juegan de laterales, tienen que irse al centro para cubrirlo al central, si se manda alguna chambonada. Ahí gastan ustedes más energía, ¿no es cierto? Pero si tienen un buen equipo, como está Blooming ahorita, van a hacer menos energía, ¿no es cierto? Lo mismo acá. El trabajo que va a desarrollar mi núcleo es esto. Y trabajo es energía, o no es energía. ¿Vamos agarrando la idea? Anotamos. Y el que tiene alguna idea, se le da la pregunta. El tramo AB es el aumento progresivo de H que corresponde a lo que dijo Franco en la anterior clase, a la curva de emanación del material. El tramo BC es donde disminuimos la intensidad la intensidad H y anulamos B. Ahí por favor abramos paréntesis, pongan una notita, algo que les sirva, ya depende de ustedes, una aclarativa. En este intervalo encontramos un valor BL. Es el residual, ¿no? Con lo que dice su apellido, lo que dice el señor Iván. Torrico. Torrico. Lo que dice, pónganle por favor, residual. Residual, o pónganle también remanente, alguna literatura le pone remanente. En este punto, la inducción magnética queda como memoria en el material.
cuando H sea nulo. Entonces, a medida que vamos aumentando H, vamos a llegar a una saturación. Luego, a medida que va decreciendo H, por todo este fenómeno va decreciendo H, porque va, tal vez ya está por acá, decreciendo. Llega un punto donde H es 0, pero mi núcleo ya queda con todos sus átomos alineados y con un pequeño flujo remanente. ¿Estamos? Digo yo, pero ¿cómo hago yo que este flujo remanente sea 0? Pasando al área coercitiva. Entonces, ¿qué hago yo? Este H, cambio de polaridad. ¿Estamos? Este traslape o cambio de polaridad es este. Cambio de polaridad. ¿Para qué? Para que mi BN, mi densidad remanente, quede a 0. Disculpe, los dominios que están alineados, por ejemplo, no van también cambiando. Totalmente. Van cambiando. Estos van cambiando. Y por ejemplo, Totalmente. en esa curva que se presenta en ese momento, o sea, no van de poquito a Tienen que poquito cambiar. hasta que lleguen a Exactamente. esta saturación. Hasta que llegue esta saturación, pero si antes el norte era acá y el sur acá, ahora va a ser el sur acá y el norte acá. Pero en la naturaleza nada es de un momento para otro, nada es brusco. Todo este cambio de polaridad, ellos van rotando sus dominios hasta llegar acá. Y aquí lo mismo, en saturación, y es lo mismo para este lado. Escribamos para anular B, otro punto, para anular B, se lleva la excitación hasta un HC inverso, o si quieren ponerle menos HC, depende de ustedes. Esto lo llamamos fuerza coercitiva. Es decir, un campo de sentido contrario. Un campo De sentido contrario. ¿Qué logramos con esto? Anular el magnetismo remanente. El siguiente punto. El tercer cuadrante, acá, encontramos el recorrido CD. Donde al volver a anular H encontramos un menos B.
encontramos un campo remanente, pero en sentido opuesto. Ahora ya los voy dejando libre para que vayan al campeonato. Para el día lunes la dejamos la clase práctica, que es prácticamente un resumen de acá, pero con casos un poco más palpables que podemos ver.